Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, doctora. Sí se le escucha. Gracias. Entonces vamos a dar inicio a la segunda clase de esta semana relativo a lo que es control. ¿Sí? Entonces así diremos que el día lunes en la primera clase hemos visto generalidades sobre control. Y vamos a ver armas lazo, armas lazo, armas lazo, Rosa Cotrina, Rosa Cotrina, tampoco está. Graviel Gonza, Graviel Gonza, Edward Quirós, Edward Quirós, Rodolfo Ramírez, Rodolfo Ramírez. Presente, doctora. Rodolfo Ramírez. Ya. ¿Cómo podrías definir lo que es control? Rodolfo, te escucho. Rodolfo, ¿me escuchas? Sí, doctora. No sabía. No sabría, ya. Vanessa Ramos. Vanessa Ramos. Abigail Romero. Abigail Romero. Fiorella Rosales. Pavel Saldaña. Pavel Saldaña. Buenas tardes, doctora. Sí. Buenas tardes. ¿Cómo define lo que es control? Yo considero que dentro de la organización es un proceso donde las constituyentes se asegura de que estos constituyentes actúen de una forma coordinada y cooperativa, ¿no? Para que puedan obtener resultados beneficiosos para esta misma. ¿No será dirección lo que tú me estás definiendo? También, doctora. Definiendo. Stephanie Silva. Sí, doctora. Buenas tardes. Ya. La misma pregunta, ¿cómo defines control? Bueno, el control nos va a permitir a nosotros medir en cierto modo el desempeño que se puede realizar con el fin de que se puedan cumplir los objetivos de una empresa, ¿no? Y los objetivos y los planes. Carla Urbina. ¿Qué supervisión? Carla Urbina. Kewin Mendoza. Kewin Mendoza. Sí, doctora, buenas tardes. ¿Qué supervisión? Supervisión básicamente se refiere a lo que es controlar
controlar lo que son los objetivos que van hacia la meta, ¿no? Por favor, tienen que leer. Y por favor, tienen que asistir a clases. Vuelvo a decir, los que tienen la nota más baja son los que no asisten a clases. Y los que me están contestando, ninguno de ustedes ha leído. Dentro de 2 semanas es la segunda evaluación. Y entonces hemos visto el día lunes que el control es el cuarto subproceso del proceso de la administración, cuya finalidad es medir lo que hemos planificado. Y para eso hemos dicho que tenemos estándares y que el estándar sirve de patrón para poder medir. Hemos hablado también que hay 3 formas de control, que son la evaluación, la supervisión y el monitoreo. Y nos hemos referido que la evaluación y el monitoreo es el control de las actividades y que la supervisión es el control de cómo las personas realizan las actividades. Incluso por eso hemos dicho que esto se lleva a cabo mediante, digamos, supervisores que son de nivel superior en cuanto al conocimiento que se tiene, y que por eso es que te hacemos un antes de la supervisión, un durante de la supervisión y un después de la supervisión. Entonces, eso no nos podemos olvidar. Hemos visto también de que nosotros tenemos que tener indicadores y que los indicadores nos van a permitir medir. Y que el estándar, voy a hacerle la pregunta, voy a hacer la pregunta a Rodas García. Rodas García tampoco está. Ya. Entonces, les decía de que, ¿cómo se llama? Mediante la evaluación, la supervisión y el monitoreo, nosotros vamos a medir, vamos a comparar, que comparamos contra lo que sería un patrón o un estándar, pero que usamos indicadores. Y justo hoy día vamos a hablar de los indicadores en los servicios de salud. Antes de comenzar a hablar de indicadores, quisiera que alguno de ustedes, si es que tiene una pregunta, porque ya veo que no han leído, para hacerme sobre lo que hicimos el día lunes, les agradecería antes de comenzar ya con el tema de indicadores. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta, Stephanie? Sí, doctora. Bueno, respecto al control preliminar que se habló en la anterior clase, no entendí muy bien si lo confundí un poco con el concurrente, que entendí que el concurrente es cuando ya la actividad está en marcha. ¿Y la preliminar sería similar o es antes de que se dé una actividad? Mira, como dice su nombre, preliminar, antes de que se dé la actividad. Entonces, antes de que se dé la actividad, nosotros ya vamos a tener preparados nuestros indicadores para saber cómo vamos a controlar, cómo vamos a medir. Y por ende también tendremos que tener nuestro patrón de base, que es el estándar. El concurrente es el que se va a dar, es la forma de control que se da cuando se están llevando a cabo las actividades. No sé si contesté tu pregunta, Stephanie. Sí, doctora, gracias. ¿Alguna otra pregunta que tengan ustedes antes de comenzar lo de indicadores? ¿Alguna pregunta? Joel, ¿todo quedó claro? Sí, doctora, todo quedó claro. Entonces pasamos hoy día a ver el tema de los indicadores. Y entonces comenzaremos por definir lo que es un indicador. La definición teórica dice que el indicador es la relación entre variables cuantitativas o cualitativas que permiten observar la situación, la tendencia al cambio generadas en el objeto fenómeno observado,
en relación con los objetivos y metas previstas y los impactos esperados. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que vamos a tener dos variables y vamos a ver dentro de un momentito qué cosa es la variable. Dice que esa variable puede ser cuantitativa, o sea, que digamos que es algo como podríamos comparar con la meta, y las cualitativas lo podríamos comparar con los objetivos, que nos van a permitir, dice, para observar la situación que se da y la tendencia a los cambios que están. Podríamos decir, vamos a poner el ejemplo del COVID en este momento. En la mañana estaba leyendo que en una de las regiones del Perú solamente se han vacunado no han llegado ni al 80%, no tienen ni el 80% las personas que se han vacunado y tienen por lo menos las 2 dosis. Entonces, ese sería un ejemplo de lo que sería la tendencia al cambio. En relación a los objetivos y metas, que se dice que en este momento se debería tener casi el 99.9% vacunado con las 3 dosis. Entonces, para que entiendan esta definición que dice que la relación entre variables cuantitativas o cualitativas que permiten observar la situación y la tendencia de cambio generadas en el objeto fenómeno observados en relación a los objetivos y metas previstas y a los impactos esperados. Decíamos que es la relación entre una o más variables. Entonces, por lo tanto, vamos a definir lo que es variable y decimos que la variable es la representación cuantitativa o cualitativa de una característica, la cual asumirá distintos valores que dependerán del momento de su observación, expresada con la unidad de medida apropiada a la respectiva característica. Vamos a poner, dice, representación cuantitativa, pero dice cualitativa. Por ejemplo, el tiempo de espera es algo cualitativo. La satisfacción del usuario no es cuantitativo, es cualitativo, ¿sí? Entonces, por eso es que decimos, es la representación entre dos situaciones que pueden ser cuantitativas o pueden ser cualitativas. Para la Organización Panamericana de Salud, se definen los indicadores de la siguiente manera. Dice que son mediciones resumidas que capturan información relevante sobre distintas características o cualidades del estado de salud y del desempeño del sistema de salud. Vistos en conjunto, intentan reflejar la situación sanitaria de una población para poderla vigilar. Dice también que los indicadores de salud intentan medir una característica de salud en una población en un tiempo determinado. Entonces, si nosotros estamos hablando que son mediciones que capturan información sobre el estado de salud, estamos hablando ¿de qué estamos hablando? José Julio Vilca. José Vilca, ¿de qué estamos hablando? José Vilca. Carmen Rosa Pozo, ¿de qué estamos hablando? Carmen Rosa. Freddy Rodríguez Peña. Bueno, tenemos buen número de ausentes el día de hoy. Cuando nosotros hablamos de esto, estamos hablando de ¿qué? Estamos hablando de la demanda. Cuando nosotros hablamos, y la OPS dice que se ocupa del desempeño del sistema de salud, estamos hablando de la oferta. Entonces, estos indicadores nos van a servir para medir tanto demanda como oferta, ¿sí? Por eso dice, en el párrafo final, que intentan medir una característica de salud de una población determinada y en un tiempo determinado.
Por lo tanto, los indicadores son relaciones que pueden ser expresadas generalmente en forma cuantitativa entre dos variables. ¿Y nos sirven para qué los indicadores? Nos sirven para medir los cambios. Vamos a poner el ejemplo. Vamos a hablar del COVID, los cambios. Estamos a 2 años que hemos empezado el COVID. ¿Qué ha pasado en el 2020? ¿Qué ha pasado en el 2021? ¿Qué está pasando ahora? Entre medir desempeño, al comienzo no se conocía nada, no se conocían las vacunas, ¿qué hacíamos? Ya en estos 2 años ya se ha avanzado bastante, entonces estamos viendo ese desempeño. Bueno, las vacunas, con esto los casos han bajado, ¿no? Tercero, dicen, nos sirve para detectar oportunidades de mejoramiento. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Por eso es que primero se dijo una dosis, después se dijeron 2 dosis, 3 dosis, ¿no? Ahora se habla de la 4ª dosis. También los indicadores nos sirven para realizar comparaciones de cambios en el tiempo. ¿Qué ha sucedido en estos 2 años? ¿Qué pasó el primer año? ¿Qué está pasando en el segundo año? Y bueno, ¿qué cosa estaría pasando en este tercer año? Por eso dice, miden eventos a través del tiempo. ¿Qué otra cosa? Sirven para evaluar los efectos de las intervenciones en salud. ¿De qué intervención estamos hablando? Nuevamente, vuelvo a repetir, si estamos poniendo el ejemplo del COVID, estamos hablando de las inmunizaciones para COVID. Miden también los indicadores el avance de los planes operativos. Ya sabemos que los planes operativos son aquellos a corto plazo que nos sirven sobre todo para decir qué actividades vamos a desarrollar en una determinada área o en un determinado establecimiento en un año. Miden los cambios en los efectos de salud. Decimos esto, tenemos, y siempre pongo el ejemplo de la desnutrición infantil, tenemos desnutrición infantil, entonces vamos a actuar sobre esto, entonces, ¿qué va a pasar de acá a 5 años? ¿Qué resultados vamos a tener? Miden también el desempeño de la organización de la empresa. La empresa tiene sus planes operativos y entonces vamos a ver si estos se están cumpliendo, todas las actividades que se han previsto, si se están cumpliendo o no se están cumpliendo, si no se están cumpliendo, ¿por qué no se están cumpliendo? De esa manera, decimos, miden el desempeño de la organización. Hasta acá, ¿alguna pregunta? ¿Algo que no esté claro? Sí, Joel. Una pregunta, entonces los indicadores serían usados de manera constante conforme va progresando cómo va progresando la organización hasta llegar al objetivo final. Ese vendría a ser el uso del indicador. O sea, es una evaluación constante de ello. A ver. No te entiendo que sea una evaluación constante. Hemos dicho que la evaluación generalmente es 1 o 2 veces al año, que la supervisión es 1 o 2 veces al año, y que el monitoreo sí es el seguimiento permanente. Entonces, ahí te defino esos 3 términos para que tú me replantees la pregunta, porque no la entendí bien. O sea, me refiero de que vendría a ser el indicador en forma de monitoreo hasta llegar al objetivo. Eso vendría a ser el indicador. Eso es lo que yo estoy entendiendo. No puede ser una forma de monitoreo, porque el indicador nos sirve para medir. El monitoreo es la actividad de medir, ¿no? De medir permanentemente. Entonces, no puede ser eso el indicador. ¿Quedó claro, Joel? No queda claro. Algo está ahí que no nos entendemos. A ver. Entonces solamente es una medida, nada más. Claro. Vamos a poner un ejemplo. Vamos a ver, un ejemplo de estructura. Porcentaje de consultorios equipados en el establecimiento de salud. El indicador, que más adelante vamos a ver cómo se construye, diría número de consultorios equipados sobre
el total de consultorios construidos, consultorios previstos. Ese sería el indicador. No sé si me entiendes, si ya me entiendes, Joel, lo que es el indicador. Sí, yo entiendo con eso. Nos podría dar por resultado, vamos a decir, que tenemos 4 consultorios, que del total de los consultorios que se han construido, solamente se han equipado 4 consultorios. Ahora decimos que nos sirve para medir, para ir midiendo después. Al año podemos volver a aplicar el indicador y ya no vamos a tener 4 consultorios, de repente ya tendremos 10 consultorios equipados. Por eso es que nos dice, por eso es que en un momento nos dice que nos sirven para medir eventos a través del tiempo. ¿Qué cosa estamos midiendo con el ejemplo que estoy poniendo? Estamos midiendo el equipamiento de los consultorios a través de los años. Ahora sí, Joel, ¿quedó más claro? Sí, doctora. Ya. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta? Continuamos. ¿Por qué son necesarios los indicadores? Dice que los indicadores son necesarios para disponer de información útil para el análisis de una situación. ¿Cuál es la situación? Lo que acabo de poner, el equipamiento de los consultorios en un hospital o un establecimiento que recién se ha construido. Para medir el avance de las inmunizaciones en la pandemia. Si nosotros tenemos esta información que es sumamente útil, entonces nosotros vamos a poder tomar decisiones. Y a ese de ayudar en la toma de decisiones le vamos a agregar algo. Ayuda a una buena toma de decisiones. ¿Por qué otra cosa son necesarios? Porque son útiles para la planificación y evaluación de actividades. Decíamos que los indicadores también los utilizamos para ver el avance de nuestro plan operativo. Si concluye el año, nosotros hemos usado nuestros indicadores y hemos visto que de todas las actividades previstas solamente se ha cumplido, vamos a decir, un 30%. Entonces, vendría la pregunta que siempre les he dicho, analizar cuáles son las causas por qué no se ha cumplido. ¿Y qué hacemos nuevamente? Si ya conocemos las causas, volvemos a planificar para el siguiente año, pero ya estamos conociendo qué cosa, dónde están las fallas, qué cosa es lo que está pasando. Por lo tanto, con lo que yo acabo de decir, vendría lo que está a continuación. Permiten predecir hechos futuros y nos sirven para evaluar resultados. Entonces, esa sería la importancia, ¿no? O el decir por qué los indicadores son necesarios. Ahora viene la construcción de lo que es un indicador. Y en la construcción del indicador tenemos que la estructura básica de un indicador está definida por la relación de variables. En una expresión matemática ya hemos visto qué cosa es variable. Ahora dice que estas se van a poner en una expresión de tipo matemática. Una expresión de tipo matemática que va a tener un numerador y que va a tener un denominador. Y que se asocian, dice, con la constante apropiada de la respectiva característica. ¿Cuál es la respectiva característica? Estábamos en el ejemplo que yo he puesto, aplicando el indicador para ver equipamiento de consultorios. Entonces, es la estructura básica. La estructura básica de un indicador está definida por la relación de variables en una expresión matemática. En muchas ocasiones se asocia a una constante apropiada a la respectiva característica. ¿De qué hablamos? La respectiva característica es el equipamiento. Si hemos estado hablando como ejemplo también de las inmunizaciones por la pandemia, por el COVID, entonces, ¿cuál es, digamos, esa constante? Son las vacunas, son las inmunizaciones. Y acá tenemos la construcción del indicador. Tiene que tener un nombre. Consultorios equipados,
el objetivo, ¿no? El objetivo es saber cuánto se han equipado. Niveles de referencia, numerador y denominador. Puntos de lectura, cómo lo vamos a leer. Y la frecuencia estamos utilizándolo en un año. Para un año este indicador lo estamos utilizando por 6 meses. Estamos hablando de, como cuando pusimos el ejemplo, de la desnutrición, estamos hablando en un periodo, digamos, de 5 años, o cómo estamos hablando. Entonces, en la construcción del indicador tenemos el nombre, el objetivo, los niveles de referencia, puntos de lectura y la frecuencia. Y acá lo tienen, numerador, denominador, y esta constante que dice por una constante es cuando nosotros hablamos de porcentaje. Entonces, a ese ejemplo que hemos estado poniendo de la cantidad de los consultorios equipados, podríamos decir porcentaje de consultorios ocupados. Entonces, la constante sería 100. Cuando hablamos de mortalidad, utilizamos generalmente tasas, y esa constante ya no es 100, sino esa constante se convierte en 1000. ¿Alguna pregunta en relación a la construcción de indicadores? Melissa. Doctora, buenas tardes. No me quedó muy claro qué era nivel de referencia. ¿Perdona? Dentro de la construcción mencionó nombre, objetivo y niveles de referencia, sino que no me quedó claro qué hacía referencia a eso. Ya. Lo que yo te decía, esta constante que podemos tener acá, que sería, si hablamos de porcentaje, va a ser 100. Si es que hablamos de tasa, va a ser 1000. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener? Vamos a tener el nombre del indicador, el objetivo, vamos a tener el numerador, vamos a tener el denominador, y si hablamos de porcentaje, es 100. Cuando hablamos de tasa, generalmente la tasa, o sea, multiplicar todo por 1000, se utiliza cuando hablamos de casos de mortalidad o de natalidad. No sé, Melissa, si contesté tu pregunta. Ah, ya está bien, doctora. Entonces, eso de referencia sería la constante, dependiendo de lo que estemos hablando. Así es. Ah, Y ya. cuando pongamos ejemplos más adelante, si es que no te quedó claro, me preguntas. ¿Sí? Sí, doctora. Gracias. Ya. ¿Alguna otra pregunta? José Julio Vilca. Sí, doctora. ¿Me ¿Me escucha? preguntabas algo? Sí. Sí, sí, lo que pasa es que no me quedaría muy claro cómo sería utilizar una ¿Utilizar una que nos qué? ha dado o inclusive una variable cualitativa. Ya, cualitativa lo vamos a ver después cuando hablemos, por ejemplo, de satisfacción de usuario. ¿Sí? En una cualitativa no podemos tener esto. Una A mala ver, señal al perdón, momento que me llamó. ya. Me
Mil perdones, José. Sí, mil perdones, dime. Ah, me hablabas de lo cualitativo. No, doctor, lo que pasó. Sí, te escucho. Sí, eso doctor, de la cualitativa, solo que no llegué a escucharlo bien porque mi señal estaba mal. Ya, de lo cualitativo, ahorita no nos confundamos, lo vamos a decir más adelante cuando hablemos, por ejemplo, de la satisfacción del usuario, ¿sí? Acá decimos cuáles son las características de los indicadores. Deben ser válidos porque expresan lo que se intenta medir. Tienen que ser oportunos en el momento que necesitamos tomar una decisión. No vamos a utilizar, por ejemplo, para tomar una decisión en este momento un indicador de hace 2 años. O sea, no me refiero a la construcción del indicador, sino me refiero al resultado del indicador. Por ejemplo, el porcentaje de consultorios construidos que encontramos hace 2 años. No es oportuno que lo tengamos en cuenta para tomar una decisión actualmente. Tendríamos que nuevamente aplicar el indicador. Tienen que ser específicos, ¿qué quiere decir eso de específicos? Exclusivos del fenómeno. Tienen que ser sensibles porque captan los cambios ocurridos. Tienen que estar disponibles en el momento que uno los necesite. Por eso decimos que tienen que ser oportunos, tienen que estar disponibles. Tienen que ser simples. ¿Qué cosa es la simplicidad? Que sean fáciles de poder interpretar, porque si no son fáciles de poder interpretar, ¿cómo vamos a hacer? Y en cuanto a la calidad, los datos que se consideran para construir el indicador tienen que ser veraces, tienen que ser válidos, tienen que ser confiables, tienen que ser oportunos. Entonces, miren todas las características que nosotros tenemos que tener en cuenta cuando vamos a utilizar los indicadores. La validez, la oportunidad, la especificidad, que sean sensibles, que sean oportunos, que estén disponibles y que sus registros sean veraces. ¿Sí? ¿Cómo se implanta? De repente podríamos utilizar otra palabra que de repente no lo entienden así, cómo se implantan. Quizá lo van a entender mejor si decimos cómo se implementan, ¿sí? Y entonces para implementar los indicadores tiene que haber decisión y compromiso de los directivos. Creo que en un momento cuando hablábamos de control, les dije que, digamos, el jefe de servicio tiene que pensar que tiene que estar controlando cómo se llevan a cabo las actividades en su servicio, ¿no? Entonces, si el directivo, si el gerente no tiene interés de saber cómo se cumplen las actividades, qué cosa es lo que se está haciendo, cómo se está progresando, si es que tenemos retrocesos en lo que estamos actuando, entonces definitivamente no se pueden implementar, no se pueden implantar indicadores. ¿Qué otra cosa? El personal operativo debe participar en el diseño de los indicadores. ¿Por qué es importante que el personal operativo participe en el diseño de los indicadores? Porque va a conocerlos, va a saber, va a poder hacer, así como las preguntas que ustedes me están haciendo, van a hacer a las personas que están diseñando los indicadores con ellos. Siempre hay que seleccionar indicadores estratégicos, indicadores que son importantes para la gestión. La otra cosa, si el jefe de servicio con un equipo, vamos a decir, elabora los indicadores, tienen que difundirlos y tienen que capacitar al personal que no ha estado inmerso en la elaboración del indicador, tienen que capacitarlo para que puedan saber qué es lo que van a hacer. La otra cosa, de las personas operativas tiene que haber compromiso para poderlos aplicar y para no falsear ningún dato, porque en algún momento, y con el debido respeto lo digo, a veces se falsean datos, ¿no? No que nos van a decir, miren, tenemos una alta tasa de mortalidad materna en esta región. No podemos, no pueden enterarse, entonces se comienzan a falsear datos. También en su implementación tenemos que tener en cuenta
lo que siempre decimos en administración, en gestión, en gerencia, la retroalimentación, que esa retroalimentación nos va a servir para corregir los errores. Y decíamos, cuando nosotros tenemos como resultado del uso de estos indicadores algo que no esté claro, entonces viene el análisis, el buscar las causas, por qué se ha dado, cómo se ha dado. ¿Qué es lo que está acá? Análisis de procesos y desviaciones. Entonces decimos, se implementan de la siguiente manera: con la decisión y compromiso de los directivos, el personal operativo debe participar en el diseño de los indicadores, tiene que haber la selección de un indicador estratégico, tienen que estos indicadores difundirse y capacitar al personal para su uso, tiene que haber el compromiso en su aplicación, la retroalimentación y corrección y análisis de procesos y desviaciones. Los indicadores los podemos clasificar de la siguiente manera: de estructura, nos van a medir la accesibilidad y la disponibilidad. Hemos puesto un ejemplo cuando hemos hablado del equipamiento de consultorios. De proceso nos miden actividades, productividad, uso, utilidad, calidad. Y de resultados nos sirven para medir cobertura, eficiencia, eficacia y efectividad. ¿A qué se refiere cuando nosotros hablamos de indicadores de estructura? Dice que los indicadores de estructura son aquellos indicadores que están relacionados con las condiciones físicas en las que se brinda la atención y que incluye aspectos como seguridad del ambiente en que se brinda la atención y la pertinencia de la oferta de servicios en función de las necesidades del usuario. Vuelvo al ejemplo: el equipamiento de los consultorios. Respondería a esto que dice la pertinencia de la oferta de servicios en función a las necesidades de los usuarios. Entonces, estamos hablando de indicadores de estructura. Los indicadores de proceso caracterizan las acciones que constituyen la prestación del servicio. ¿Qué acciones? Digamos, camas ocupadas, intervenciones suspendidas, y es lo que resulta de cualquier contacto entre el usuario externo, que es la demanda, ya hemos hablado hace un momento de la demanda, todo lo que está afuera, y del usuario interno, que es la oferta. Dice que esos indicadores de proceso están asociados al cumplimiento de las metas de actividades y condiciones en la prestación del servicio para cada una de las áreas funcionales y sus procesos. Se dice que esos indicadores de proceso caracterizan las acciones que constituyen la prestación del servicio y es lo que resulta de cualquier contacto entre el usuario externo, que es la demanda, y el usuario interno, que es la oferta. Y están asociados al cumplimiento de las metas de actividades y condiciones de la prestación del servicio para cada una de las áreas funcionales y de sus procesos. Y los indicadores de resultado se definen como aquellos que vigilan lo que sucede a un usuario luego de efectuado el proceso. Entonces tendríamos los tres tipos de indicadores que se utilizan. Y hablamos de los indicadores de gestión, y hace un momento habíamos mencionado que no nos podemos olvidar de los indicadores estratégicos, ¿no? Yo les mencioné que eso es lo importante para la gestión. Y dice que este grupo de indicadores de gestión se refiere al grupo de indicadores que evalúa estructura, proceso y resultado de la organización. Por lo tanto, una buena gestión se refleja en el cumplimiento de objetivos y metas y alcanzar las metas y los estándares propuestos. Entonces, decíamos, ¿contra qué vamos a comparar ese indicador, ese resultado de ese indicador? Lo vamos a comparar con el estándar que hemos diseñado para medir ese indicador. Finalmente, en indicadores de gestión, tenemos que decir que son definidos por la dirección para evaluar el desarrollo de la institución. Indicadores, dentro de estos indicadores, hablamos de los indicadores cuantitativos. Miren, no estoy tocando hasta este momento nada de cualitativos. Y vamos a poner el ejemplo en consulta externa, rendimiento médico.
ese es el nombre del indicador, por lo tanto, su objetivo es, vamos a medir cuánto trabaja ese médico que hemos contratado. Y vamos a ver cuál es el numerador. Número de atenciones médicas del hospital, podemos poner del servicio de ginecología, en un periodo. Vamos a considerar en qué periodo. En un mes. Sobre el número de horas médico efectivas en el hospital en el mismo periodo, o sea, en el mes. Y de ahí nos va a salir un resultado que nos va a decir si este médico está rindiendo, digamos, por las 6 horas que ha sido contratado o que ha sido nombrado. Igual tenemos para el rendimiento de la obstetriz, igual tenemos para el rendimiento del odontólogo, rendimiento de la obstetriz, número de atenciones de la obstetriz en el hospital en un periodo de tiempo. Vamos a ponerle acá en un año. Sobre el número de horas de obstetricia efectivas en el hospital en ese mismo periodo. Igual, solamente cambia, digamos, cambia el profesional, hablamos para el rendimiento odontológico. ¿Qué otra cosa podemos medir? Proporción de intervenciones quirúrgicas suspendidas. Es un proceso, podríamos tomarlo también como resultado. Dice, número de operaciones suspendidas en un periodo. Sobre el denominador, número de operaciones realizadas en el mismo periodo. Y acá ven una razón que dice por 100. Y ese por 100 está, digamos, respondiendo a lo que decimos proporción de intervenciones. No decimos número de intervenciones, sino proporción de intervenciones. Podríamos decir también, en lugar de proporción, podríamos hablar de porcentaje, como está hacia abajo, y entonces se multiplica el numerador y el denominador por 100. Y el resultado va a decir 10% de operaciones suspendidas. Acá está, dice igual el indicador, pero ya no dice proporción, sino dice porcentaje, número de operaciones suspendidas en un periodo sobre el número de operaciones programadas en el mismo periodo por 100. Y hablábamos de las tasas, ¿no? Y acá, por ejemplo, decíamos que las tasas se usan para mortalidad, se usan para natalidad, se usa también para hablar de cesáreas, tasas de cesáreas, un poquito difícil, más las cesáreas se miden por porcentaje. Y acá ustedes están viendo que se está multiplicando por 100. Sería porcentaje de cesáreas. Número de cesáreas realizadas en un año, vamos a poner, sobre el número de partos realizados en ese año, por 100. Estamos hablando de porcentaje de cesáreas. Tenemos otro indicador de gestión, rendimiento de salas de operaciones, que es igual al número de intervenciones quirúrgicas. En un año vamos a poner sobre el número de salas de operaciones operativas en un año. Entonces, eso nos va a decir cuánto está rindiendo cada una de las salas. Entonces, acá ya ustedes han visto varios ejemplos de lo que serían indicadores y también se ven en el seminario, se ha visto el día lunes y vamos a ver también ahora con el grupo del día de hoy día miércoles. Otro indicador, porcentaje de infecciones intranosocomiales, que es igual al número de pacientes con infecciones intrahospitalarias o intranosocomiales sobre el número de egresos de pacientes en ese mismo periodo. ¿Qué periodo le vamos a poner? En un año. Vamos a medir en un año cuánto ha sido el porcentaje de infecciones intrahospitalarias y lo vamos a multiplicar por 100. Entonces creo que de esa manera acabamos de ver varios ejemplos en relación a los indicadores de gestión. Joel me hizo una pregunta sobre los indicadores de tipo cualitativos y creo que dije después lo voy a mencionar. Y entonces tenemos dos indicadores que son de tipo cualitativo, que son el tiempo de espera y la satisfacción del usuario. Y entonces en esto vamos a comenzar por el tiempo de espera, que dice, ¿cuál es el objetivo? Medir el tiempo transcurrido desde que el paciente llega al establecimiento hasta cuando el paciente sale. Ese es el tiempo de espera.
Y acá, bueno, voy a hacer el comentario, voy a hacer un paréntesis de lo que estoy hablando de los indicadores y voy a decirles que acá a veces se considera un error. Creen que el tiempo de espera es el tiempo que el paciente está esperando en la sala de espera para ser atendido en el consultorio. Y acá queda ya claro, dice, el tiempo de espera en el hospital se mide desde el tiempo transcurrido desde la llegada del paciente al establecimiento hasta su salida. Y entonces eso no lo podemos medir elaborando nuestro indicador con un numerador y con un denominador, sino que el tiempo de espera lo vamos a seguir con nuestro reloj, vamos a acompañar al paciente desde que entra al hospital y va, digamos, para poderse registrar, nosotros vamos tomando la hora y vamos siguiendo al paciente todos los pasos que da hasta que finalmente sale. Dice que este indicador, tiempo de espera, que es un indicador cualitativo, nos sirve para conocer los nudos críticos del proceso de atención ambulatoria. Joel, tú me hiciste una pregunta y te dije, te la respondo cuando hable de los indicadores cualitativos. No sé si ahora sí ya lo entendiste. Sí, doctora. Entonces, acá no tenemos numerador, no tenemos denominador, sino solamente lo que he dicho que es lo que vamos a hacer. Viene también la satisfacción del usuario, que es otro indicador de tipo cualitativo. Y dice que la satisfacción del usuario nos sirve para evaluar la calidad de atención de los servicios en los establecimientos de salud a través del nivel de satisfacción del usuario, captar y suministrar información útil para mejorar la atención en los hospitales y sirve para recoger la opinión de los usuarios en cuanto a cómo se han sentido satisfechos en la consulta externa. ¿Sí? Entonces, acá les voy a pedir un gran favor, los dejo 5 minutos para que repasen lo que hemos hecho hasta acá y tengan... Les decía que ustedes vayan pensando y yo me incorporo a la clase en unos 3 o 4 minutos. ¿Estamos de acuerdo? Sí, doctora.